ángeles rebeldes que tuvieron hijos con mujeres mortales. Ese será el tema del cual estaremos hablando en esta oportunidad. Para ello, nosotros necesitamos recordar lo que habíamos hablado en una anterior oportunidad, en el sentido de que los ángeles pueden asumir una forma humana. A raíz precisamente de este punto, algunos eruditos consideran que ciertos ángeles habían asumido una forma humana, se unieron conyugalmente con mujeres humanas y producto de esa unión llegaron a tener hijos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este asunto? En este video estaremos dando a conocer algunos argumentos a favor y en contra de esta idea. Pero al final, usted sacará sus propias conclusiones. Para comenzar a abordar este tema, necesitamos leer lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículos 1, 2 y 4. Dice así: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. De este texto bíblico que acabamos de leer, podemos encontrar dos interpretaciones principales. La primera interpretación dice que los hijos de Dios en realidad vienen a ser los descendientes de Set. Y las hijas de los hombres serían los descendientes del linaje de Caín. Para poder entender bien esta interpretación, nosotros necesitamos recordar que Adán y Eva tuvieron originalmente dos hijos, Caín y Abel. Pero resulta que Caín mató a su hermano Abel. Producto de eso, Caín quedó maldecido por Dios. Después de este acto, después de este homicidio, Adán y Eva llegaron a tener otro hijo, llamado Set. Y precisamente a través de Set continúa la genealogía de Adán. Entonces, los que defienden la primera interpretación dicen que los hijos de Dios vendrían a ser los descendientes de Set, es decir, aquellos que todavía estaban consagrados con Dios. En cambio, las hijas de los hombres vendrían a ser los descendientes de Caín, puesto que Caín era un pecador, un homicida. Entonces, toda su descendencia quedó marcada justamente con ese pecado. Pero no es el único argumento que utilizan, sino que principalmente se basan en la declaración que Cristo Jesús hizo en Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30, dice lo siguiente: Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces aquí podemos ver de que los ángeles no se unen en matrimonio, es decir, no tienen relaciones conyugales. Por lo tanto, sería imposible que algunos ángeles hubieran tenido relaciones conyugales con mujeres y producto de eso hubieran tenido hijos. Además de esto, los que defienden esta primera interpretación dicen que en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, no se menciona o no se utiliza el sustantivo malak. Ese es el sustantivo que se utiliza para traducirlo como ángel.
Sin embargo, tenemos que decir que el sustantivo Malak en realidad literalmente significa mensajero. Así, por ejemplo, si nosotros leemos Primera de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 3, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo el ejército. Llevaba consigo a 32 reyes con caballos y carros. Subió contra Samaria, le puso sitio y la atacó. Luego envió mensajeros a esta ciudad a decirle a Acab, rey de Israel: así ha dicho Ben-Hadad. Según este texto bíblico, miren, la palabra que se traduce como mensajeros en el original hebreo es malak. Entonces, literalmente, la palabra malak se traduce como mensajero. No siempre se utiliza solamente como ángel, aunque debemos entender que también un ángel, como habíamos dicho, es un mensajero. Entonces, en síntesis, esta primera interpretación afirma que los hijos de Dios vendrían a ser los descendientes de Set, y las hijas de los hombres vendrían a ser los descendientes de Caín. La unión de esto hubiera producido esos gigantes. Bueno, ahora vamos a ver una segunda interpretación. Bajo la segunda interpretación, se dice que los hijos de Dios vendrían a ser ángeles. Ángeles que tomaron forma humana y se unieron a mujeres humanas. Y producto de ello tuvieron hijos. A esos hijos, en el original hebreo, se les denomina Nefilim. Ahora bien, para poder respaldar esta segunda interpretación, se dice que cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, el término que se traduce como hijos de Dios en el original hebreo es Ben Elohim. Y esta palabra Ben Elohim también aparece en otros textos bíblicos. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, aparece en Daniel capítulo 3, versículo 25. Solo para tener una idea clara de cómo se utiliza esta palabra en otros textos bíblicos, vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Job capítulo 1, versículo 6. El texto bíblico dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Aquí parece que estaría hablando de una reunión, pero de seres espirituales, porque no podemos interpretar que hijos de Dios, según este texto bíblico, se esté refiriendo a seres humanos, porque en todo caso, algunos seres humanos hubieran podido tener alguna reunión con Jehová y con Satanás, y de eso nunca se habla en la Biblia, pero la mejor manera de entender es que se trataba precisamente de ángeles. Además de esto, miren, cuando en Génesis capítulo 6, versículo 4 se dice que producto de la unión conyugal entre estos llamados hijos de Dios y las mujeres humanas, producto de esa unión salieron hombres gigantes. Esa palabra gigante es una traducción del hebreo Nefilim. Y la palabra Nefilim, según los expertos, la mejor traducción sería seres caídos. Entonces, estamos viendo que hay muchos argumentos que fortalecen esta segunda interpretación. Pero, además de esto, debemos decir lo siguiente. Según esta interpretación, los ángeles habrían tomado una forma humana, se unieron conyugalmente a las mujeres, producto de esa relación tuvieron hijos. Pero ahí no acabó la historia.
sino que estos ángeles recibieron un castigo. Al respecto, en Judas capítulo 1, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Un texto bíblico que es similar al que acabamos de leer, lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Este pasaje dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Ambos versículos que acabamos de leer nos están dando a entender que en realidad habían algunos ángeles que abandonaron su morada, se rebelaron contra Dios y producto de ello fueron castigados. Si nosotros leemos toda la Biblia, no vamos a encontrar ningún pasaje que esté relacionado con estos versículos. El único texto bíblico que encaja de forma así precisa con estos versículos es precisamente Génesis capítulo 6, en el cual se habla de los hijos de Dios, es decir, ángeles que se rebelaron, tomaron forma humana, se unieron a las mujeres y llegaron a tener hijos. Y producto de eso, estos ángeles fueron castigados y están reservados, dice, para el juicio del gran día. ¿Usted qué opina? ¿Cuál de las dos interpretaciones le parece la más correcta? Por favor, déjenos saber qué es lo que usted considera en la cajita de comentarios. Se lo vamos a agradecer. Pero ya para concluir con este video que estamos realizando, debemos sacar dos conclusiones de lo que hemos hablado. En primer lugar, lo primero que nosotros podemos notar es que los ángeles tienen libre albedrío. Es decir, tienen la libertad para estar sujetados a Dios, tienen la libertad de obedecer a Dios, pero también tienen la libertad para desobedecer a Dios. En ese sentido, los ángeles son como los seres humanos, son como nosotros. Nosotros también tenemos la libertad de elegir entre obedecer a Dios o desobedecer. En eso consiste precisamente el libre albedrío. Una segunda enseñanza que nosotros encontramos en lo que hemos hablado en esta oportunidad tiene que ver con el castigo que finalmente van a acarrear los ángeles. Y es que resulta que si un ángel peca, ya no hay solución, ya no hay forma de que un ángel se pueda arrepentir y pueda de pronto borrar sus pecados, borrar sus culpas. Cuando un ángel peca, inmediatamente queda confinado como transgresor para el juicio del gran día. Y esa es una gran diferencia en comparación con nosotros los seres humanos. Miren, nosotros los seres humanos podemos arrepentirnos hasta el último día de nuestras vidas. Y si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y perdón a las personas que le hemos hecho daño, entonces podemos obtener el perdón divino. De esa manera nosotros podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Si le gustó la información que hemos compartido en esta oportunidad, nos gustaría que nos apoye dándole un me gusta a este video. Y si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase a este canal para que pueda seguir recibiendo más información como esta. Y si usted puede, comparta esta información, ya sea con otros hermanos o con otros amigos. Será hasta una próxima oportunidad y que Dios le bendiga.